Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, quienes, expulsados del paraíso por desobedecer a Dios, comenzaron una nueva vida en un mundo cambiado y lleno de dificultades. Caín creció aprendiendo a cultivar la tierra, una tarea dura impuesta a sus padres por el castigo divino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3,19. Su hermano Abel, más joven, se convirtió en pastor, cuidando ovejas, aprendiendo a proteger y guiar a su rebaño por los campos abiertos. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Al llegar el momento de presentar una ofrenda a Dios, ambos hermanos ofrecieron lo que les era más valioso. Caín llevó frutos de la tierra, mientras Abel sacrificó las primicias de su rebaño, las mejores crías y la grasa. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, porque era ofrecida con fe y entrega sincera, pero no aceptó la de Caín, que no fue presentada con el mismo corazón. Esto llenó a Caín de ira y tristeza profunda. Dios, que conoce el alma humana, le habló advirtiéndole: si bien haces, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta, te domina, pero tú debes dominarlo. Caín recibió una oportunidad para arrepentirse y controlar su enojo, pero su corazón se llenó de celos hacia su hermano. El día terminaba con la tensión creciendo en su alma, la semilla de la envidia estaba ya sembrada en su corazón, y la elección entre la obediencia y el pecado pendía de un hilo. Después de aquel día de ofrendas, la amargura creció en Caín. La sombra de la envidia se convirtió en tormenta en su corazón. Un día, tomó a Abel y lo llevó al campo, lejos de la vista de sus padres y de Dios. La Escritura no describe las palabras o el motivo exacto, pero lo que sigue es el primer acto de violencia mortal en la historia de la humanidad. En un momento de furia y oscuridad, Caín atacó a su hermano y lo mató, derramando su sangre en la tierra que tantas veces había cultivado. Al volverse Dios y preguntarle: ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín respondió con arrogancia y mentira: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero Dios, que conoce la verdad oculta en el corazón, le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí. Por ese terrible crimen, Dios condenó a Caín a ser un errante en la tierra, un fugitivo sin descanso ni raíz. La tierra que él había trabajado se volvería estéril para él, y su vida estaría marcada por el castigo y la separación. Temeroso por su destino, Caín se quejó ante Dios diciendo: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He quedado desterrado y errante sobre la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. En respuesta, Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo, para que nadie le hiciera daño, asegurando que quien lo matara sufriría una venganza 7 veces peor. Con esa protección y su castigo, Caín partió y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, marcado para siempre por el pecado y la misericordia divina. Tras ser desterrado, Caín se dirigió hacia la tierra de Nod, que significa errante, un territorio desconocido y apartado al oriente del Edén. Allí comenzó una nueva etapa de su vida, lejos de la protección directa de sus padres y de la cercanía de Dios. En ese lugar, Caín tomó por esposa a una mujer, quien probablemente era parte de su misma familia, ya que en ese momento la humanidad estaba en sus primeros días y todos descendían de Adán y Eva. Con ella tuvo un hijo, al que llamó Enoc. La Biblia registra que Caín fundó una ciudad, la primera ciudad de la historia según el relato sagrado, y la nombró Enoc en honor a su hijo. Así, a pesar de su exilio, Caín no fue un vagabundo sin rumbo. Construyó un hogar y levantó un asentamiento que fue el origen de la civilización humana fuera del Edén. De esta manera, comenzó la descendencia de Caín, que continuó con Enoc, su hijo, que tuvo a Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael tuvo a Metusael. Metusael fue padre de Lamec. Lamec, un descendiente notable, fue el primero en la Biblia en tomar 2 esposas, Ada y Sila. También es conocido por su canto de venganza, donde orgullosamente dice haber matado a un hombre que le hirió, clamando una justicia multiplicada 7 veces más fuerte que la de Caín. Además, en la línea de Lamec nacieron personajes importantes. Jabal, considerado el antecesor de los que viven en tiendas y crían ganado.
Jubal, reconocido como el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín, el forjador de herramientas de bronce y hierro, maestro de la metalurgia. La descendencia de Caín fue pionera en el desarrollo de la cultura humana, la ganadería, la música y la metalurgia, aunque también estaba marcada por la violencia y la venganza. A medida que las generaciones avanzaban, la descendencia de Caín se multiplicó y sus ciudades crecieron. Sin embargo, junto al progreso cultural, la violencia y la corrupción moral también aumentaban. Lamec, descendiente directo de Caín, fue un hombre orgulloso que no dudó en jactarse de su violencia. En un canto registrado en el Génesis, proclamó que había matado a un hombre que le hirió, y declaró que su venganza sería 7 veces mayor que la de Caín, evidenciando una espiral de violencia y venganza que dominaba su linaje. Mientras tanto, la humanidad se dividía en dos grandes líneas. Por un lado, los descendientes de Caín, ligados a la tierra y la cultura humana. Por otro, la línea de Set, otro hijo de Adán y Eva, por quien se mantenía el respeto y la adoración a Dios. Pero esta división no evitó que la maldad creciera en la tierra. Según el Génesis, la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto provocó el dolor del corazón de Dios, que decidió enviar un castigo para purificar la tierra. Así, la historia de Caín y su descendencia se convierte en el preludio de un juicio divino que marcará el destino de toda la humanidad. La violencia y la maldad que crecían en la tierra, especialmente entre la descendencia de Caín, provocaron un gran pesar en el corazón de Dios. La corrupción humana había alcanzado niveles insostenibles. La maldad dominaba el pensamiento y la voluntad de los hombres. Dios decidió entonces limpiar la tierra con un diluvio universal, un castigo que destruiría toda vida, salvo a Noé y su familia, quienes eran justos ante sus ojos. Aunque la Biblia no detalla la muerte de Caín, su linaje y sus actos se integran en esta época de gran corrupción que motivó el juicio divino. La historia personal de Caín concluye en el exilio y la fundación de la primera ciudad, pero su legado quedó marcado por el pecado y la violencia. Con la llegada del diluvio, la tierra sería purificada, y una nueva etapa comenzaría para la humanidad, dejando atrás el mundo que Caín y sus descendientes habían construido. La historia de Caín termina en la tierra de Nod, donde vivió como errante, lejos de la presencia de Dios y de sus padres. Aunque la Biblia no detalla el momento ni la manera de su muerte, se entiende que, como cualquier hombre, tuvo un fin natural. Su linaje continuó, pero el castigo divino permaneció, vivir marcado y separado, con una señal que protegía su vida física pero recordaba su culpa. La tierra de Nod fue testigo del crecimiento de su familia y de la fundación de la primera ciudad, símbolo de la civilización humana fuera del Edén, pero también de la maldad que se multiplicaba. El diluvio marcó un nuevo comienzo para la humanidad, dando paso a una era renovada y a una oportunidad para vivir en obediencia a Dios. Después del diluvio, Noé y su familia descendieron del arca para repoblar la tierra. Dios hizo un pacto con ellos, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua y entregándoles la responsabilidad de gobernar la creación con justicia. La humanidad, ahora partiendo de esta nueva familia, comenzó una nueva etapa. El pecado, sin embargo, no había desaparecido del corazón humano. Las tentaciones y las luchas internas continuaron. El legado de Caín, la capacidad para el mal, la violencia y la separación de Dios, seguía siendo un peligro latente. Los descendientes de Noé se extendieron por toda la tierra, formando pueblos y culturas. En esta etapa, la Biblia nos presenta las historias de Babel, donde el orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y la dispersión, y de nuevos pactos entre Dios y los hombres. Aunque Caín no estaba presente, su historia seguía siendo un ejemplo sombrío, la importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de dominar la envidia y el pecado para evitar caer en la destrucción. La humanidad enfrentaba el desafío constante de elegir entre seguir a Dios o dejarse dominar por el mal. El relato de Caín sigue siendo un punto de referencia, un primer capítulo de la lucha humana entre el bien y el mal. La historia de Caín, aunque breve en el texto bíblico, ha dejado una profunda huella en la moral y la enseñanza cristiana.
Caín simboliza la consecuencia trágica de dejarse dominar por la envidia, la ira y la falta de respeto hacia la vida del hermano. Su acto de matar a Abel representa la ruptura fundamental entre el hombre y Dios, y entre los propios seres humanos, que se convierten en enemigos cuando se alejan del amor y la justicia. En la cultura bíblica, Caín es recordado como el primer homicida, pero también como un hombre marcado por la misericordia de Dios, que puso una señal para proteger su vida. Esto muestra que incluso en el castigo hay oportunidad de redención. Su historia es una advertencia constante para la humanidad, para que se controle el corazón, se evite el pecado y se busque la reconciliación con Dios y con los demás. En la tradición cristiana, el relato de Caín invita a reflexionar sobre la necesidad de la conversión interior, el perdón y el dominio de las pasiones, pilares fundamentales para vivir en armonía y justicia. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos.